ya de 25 años ya metido en esta área de la respuesta a emergencias, y principalmente hoy día queremos entregar algunos conceptos relacionados al sistema comando de incidentes, pero desde el punto de vista de la mirada HAZMAT, de lo que es la respuesta a emergencias con materiales peligrosos. Y por lo tanto vamos a dar inicio a esta presentación. Creo que vamos a estar aproximadamente cerca de 1 hora 20, 1 hora y media, para ir ajustándonos a los horarios. Y como comentaba Ricardo, cualquier consulta la hacen a través del chat. Lo más probable es que, bueno, el resto de los relatores que está detrás de toda la preparación les va a ir dando respuesta. Y si no, después podemos hacer la devolución de estas preguntas a través de los chats o de los WhatsApp una vez que ya la conferencia haya terminado. Pues bien, veamos qué nos convoca el día de hoy. Inicialmente, son 3 objetivos los que pretendo que podamos tener con nuestra presentación de hoy. Es hablarles del alcance normativo que tiene que ver con el sistema comando de incidentes, tanto el sistema comando de incidentes como tal, y cuáles son los alcances normativos en función de las normas norteamericanas, hablemos principalmente de NFPA o de OSHA, que indican cuáles son las competencias, habilidades y condiciones que se tienen que cumplir para una respuesta sistemática a una emergencia con materiales peligrosos bajo la estructura de un sistema de comando de incidentes. Como esto es bastante más grande, les voy a entregar algunas responsabilidades del comandante de incidente. ¿Por qué el comandante? Bueno, es el ente, ¿no es cierto?, que es el que va a dirigir, el que va a administrar una emergencia de este tipo. Y por ende hay algunas cosas que necesito que las revisen. Se activó un micrófono, estoy teniendo rebote de sonido por fin, para que ahí lo cierren. Bueno, entonces vamos a tener responsabilidades del comandante de incidente HAZMAT, las vamos a pasar rápidamente, y una estructura general para responder bajo sistema comando de incidente una emergencia HAZMAT. Se va a ver, para quienes ya manejan de alguna otra manera el sistema comando de incidentes, que son cápsulas o son unidades que se van agregando al sistema comando de incidente para cumplir con los requisitos mínimos que exige la normativa para dar respuesta a emergencias HAZMAT. Obviamente yo, si voy a ir a una emergencia con un producto tóxico, no voy a llegar con un traje estructural. Si voy a ese mismo tipo de emergencias, no voy a poder ir con ropa de trabajo normal. Voy a tener que usar un equipo de protección personal específico, voy a tener que tener consideraciones específicas, monitoreos de áreas. Entonces, se requiere de alguna u otra manera que haya entes dentro de esta estructura que estén bien definidos para poder asegurar que la respuesta gradual que se va a dar tenga alguna respuesta efectiva y obviamente no terminemos con un rescatista lesionado o con más víctimas de las que ya puede tener el sistema por habernos encontrado una emergencia. Pues bien, vamos a hablar un poco del sistema comando de incidentes. Un repaso general para quienes no se manejan en el tema o a quienes queramos refrescar. Un sistema comando de incidentes está compuesto por un comandante de incidente, que es quien, ¿no es cierto?, dirige, administra esta emergencia. Es sobre el cual cae la responsabilidad de que todas las operaciones que se van a desarrollar, todo el concepto técnico que hay detrás de la emergencia, van a estar liderados por este comandante de incidente. Este comandante de incidente tiene un staff de comando que está formado principalmente por 3 oficiales: oficial de seguridad, oficial de enlace, oficial de información. Cada uno de ellos con funciones específicas. Oficial de seguridad, bueno, la palabra lo dice, ¿no es cierto?, encargado de todo lo que es las operaciones desde el punto de vista de seguridad, de prevención, de tal manera que el personal ingrese equipado, que el personal que sale sea revisado, que las áreas de control, el área caliente, el área tibia, el área verde, ¿cierto?, la tibia, la fría, la caliente, estén bajo un control estructurado y no tengamos ningún incidente adicional que poder enfrentar. Oficial de enlace, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Si llegan distintos entes, ya sea de gobierno, protección civil, privados, bomberos, policías, fuerzas armadas, etcétera, etcétera,
hay un oficial que se encarga de ir haciendo el contacto entre este tipo de condiciones. Están las alcaldías, ¿no es cierto?, las gobernaciones, la prensa, entonces hay que tener ahí bastante información. Y el oficial de información tiene que ver, ¿no es cierto?, con la comunicación interna que tenemos que llevar y algún tipo de preparación hacia la comunidad, ya sea algún tipo de comunicado oficial. Entonces vamos a ver que son los que apoyan de alguna otra manera a este comandante de incidente, y a medida que la emergencia va desarrollándose, se van activando las distintas ramas, ¿no es cierto?, secciones. La sección de operaciones, la sección de planificación, logística y finanzas. De esta manera, nosotros armamos un sistema comando de incidentes donde todas las actividades y todos los objetivos estratégicos, objetivos tácticos, están supeditados a una estructura general. Y como recordarán, el sistema comando de incidentes tiene la gracia de que es modular. Es decir, si yo puedo tener una emergencia muy pequeñita, donde no requiero una tremenda estructura, simplemente cada uno de estas secciones, de estos oficiales, yo puedo irlos retirando y puedo ir concentrando los objetivos y las capacidades en una sola persona que pueda, no sé, por ejemplo, ser tanto operaciones como planificación. Y si la emergencia va creciendo, yo voy necesitando más recursos, obviamente esta estructura se va expandiendo y me permite dar una respuesta siempre organizada, de tal manera de que desde el comandante incidente hasta la última persona que está bajo esta estructura, siempre tenga claro qué es lo que se está haciendo y cuáles son las prioridades. La prioridad de la seguridad del rescatista, de las víctimas, medio ambiente y finalmente las instalaciones. Entonces, esta estructura organizada funciona tanto para un incidente hazmat, que es el que nos convoca hoy día, puede ser un incendio estructural, un rescate, puede ser una organización que necesite en una mega emergencia, por ejemplo, como un terremoto, podemos contar con distintos entes que tengan su estructura propia. Por ejemplo, me recuerdo el caso en Chile de hace unos años atrás de un aluvión, y llegó una ONG encargada de recuperar todas las mascotas que quedaron sin protección. Y obviamente, estando informado que esta ONG estaba dentro de esta estructura, ellos como tal tenían su estructura de comando de incidentes, donde tenían su comandante de incidentes específico y todas las secciones pertinentes para poder dar la respuesta asociada a la operación que ellos van haciendo. Y así teníamos quienes se encargaban de la gente que estaba sin casa, de los albergues, de los rescates, etcétera, etcétera. Y vamos armando una estructura que nos permite trabajar ciertamente de buena manera, estructuradamente. La gracia de responder bajo un sistema organizado, donde todos los entes que participan tengan claro que esta organización funciona de una cierta estructura, ¿no es cierto?, de una cierta manera, nos permite optimizar la respuesta a emergencia. Aquí no se trata de que el que llegó con más equipo, ¿no es cierto?, diga, bien, yo sé más de esto, le pongo el pie encima al que estaba a cargo y vamos a hacer esta cosa. No, después llega otra persona y dice, no, es que a mí me parece que lo que están haciendo está mal, entonces no, yo quiero ir a apagar el fuego. No, es que yo quiero ir a controlar el fuego. No, es que yo no me interesa el fuego, yo quiero ir a sacar las víctimas. Ah, es que yo me preocupo del tema medioambiental, entonces me voy a preocupar de dispersar los gases. Pero resulta de que cada uno de esos entes en forma separada lo que puede lograr es un caos y que la respuesta a emergencia sea más lenta. En cambio, si nosotros organizamos, ¿no es cierto?, bajo una cierta estructura, donde todos saben lo que hay que hacer y los objetivos están claros, y vamos a ver por dónde tenemos que trabajar, la respuesta a emergencia va a ser mucho más óptima. Y esto está demostrado, se ha hecho, este sistema de comando de incidentes ya lleva varios años funcionando en distintos países. De alguna u otra manera, los latinos somos bien especiales, vamos optimizando, vamos adecuando las normativas, sobre todo norteamericanas, que son bastante rígidas, las vamos acomodando, pero siempre bajo una estructura que nos permita organizarnos adecuadamente. Y de esa manera vamos a ir obteniendo una respuesta que buscamos eficiente.
Y dentro de las cosas que el sistema comando incidente siempre hay que tenerlas en cuenta, tiene que ver con terminología. Cada entidad, un cuerpo de bomberos, una policía, unas fuerzas armadas, puede que tenga sus sistemas de organización, donde hay comandantes, superintendentes, gerentes, capitanes, tenientes, etcétera, etcétera. Pero imagínense que si llegan todos estos grupos y cada uno tiene un nombre distinto, el caos es fácil de encontrarlo. Lo mismo sucede con el tema de las comunicaciones. Entonces, una de las cosas que el sistema de comando incidente sí trata de organizar también, es decir, mire señores, si usted va a trabajar bajo esta terminología, este sistema, perdón, esta es la terminología que usted debería utilizar. El staff de comando, donde están comunicación, información y seguridad, yo no le voy a llamar jefe de seguridad, no le voy a llamar capitán de seguridad, le voy a llamar oficial de seguridad, oficial de enlace o oficial de información. Y los que están a cargo de las secciones son jefes, no son gerentes, no son subgerentes, jefes. Y ahí ustedes podrán ver en la presentación los distintos nombres. El director de una rama, el líder de una unidad, supervisor de un grupo de división. No hablo de jefe en el caso de la división y grupo. Esto no es fácil, pero bajo una estructura en la cual voy a trabajar bajo un estándar, yo debiese de alguna otra manera, cuando armo mi sistema de comando de incidentes, llevar todos nuestros cargos y nuestra terminología a algo común. Independiente que un cuerpo de bomberos internamente, cuando esté trabajando como un equipo, como un grupo, por ejemplo, o como una división, tenga su estructura propia, asociada a sus comandos, a sus encargados, a sus sistemas de comunicación. Pero cuando la comunicación y la estructura va hacia este sistema de comando que ya está funcionando, tengo que llevarme en lo posible a estos cargos, ¿no es cierto?, a estos niveles de organización, darles el nombre que corresponde. De tal manera simplificamos todo esto, porque recuerden siempre, por muy pequeña que sea la emergencia, siempre va a llegar más de alguna entidad. En el caso de Chile, pensemos en un accidente de tránsito X, ¿quiénes van a llegar? Siempre va a llegar la policía, carabineros, como decimos, como les llamamos acá en Chile. Va a llegar personal del SAMU, porque van a llamar al 131, que hay eventuales lesionados. Y también van a llamar a bomberos. Entonces ya vamos a tener mínimo 3 entidades que puedan llegar, ya sea con una, con dos, con 3 personas. Va a llegar un carro, una ambulancia, un carro policial, y hay que sumarle en este momento las rutas concesionadas, el encargado de emergencia de la concesionaria. Entonces, tengo un accidente menor, pero ya tengo 4 entes que podían estar trabajando en esta respuesta a emergencia. Entonces, se requiere que haya una coordinación de ellos. Y de ahí nace también el comando unificado, ¿cierto?, para emergencias de mayor tamaño. No sé si habrán escuchado, hace poco tuvimos un incendio muy grande acá en la zona, la quinta región, donde estoy yo en este momento, cerca de Viña del Mar, la ciudad de Quilpué, donde el fuego amenazó bastante cerca de una zona poblacional. La autoridad local, la Protección Civil acá en Chile, organizó todo bajo el sistema de comando de incidentes, desde la estructura, tanto organizacional del personal como también del equipamiento. Y se dio una muy buena respuesta a emergencia desde ese punto de vista. Se dieron los espacios, se consideró quién era la persona que estaba como comandante de incidente, en el cual de alguna otra manera dirigió todas las operaciones y se hizo toda una estructura basada en este sistema de comando de incidentes que dio bastante buenos resultados. Obviamente siempre hay algún tipo de deficiencia, pero hay que siempre ver el vaso medio lleno y se logró ver una estructura organizacional bastante más potente de lo que habíamos tenido hace 4 o 5 años atrás en otros incendios de ese tipo que se dieron acá en la zona. Entonces, demuestra que de alguna otra manera esto va funcionando y este sistema de comando de incidente, más que complicar la cosa, simplemente la va simplificando y nos va ayudando a que podamos trabajar en forma más eficiente. Dentro de la estructura de un sistema de comando de incidente existen las unidades, existen las ramas, existen las divisiones o grupos. No voy a entrar mucho en detalle en cada uno de ellos porque en el fondo entenderán que en 1 hora y media simplificar todo lo que es HAZMAT no es tan simple.
Pero vamos a ver que hay estructuras generales. Entonces, cuando yo hablo de planificación o hablo de logística y finanzas, voy a tener unidades. Las ramas puedo tener divisiones o grupos. Entonces, el sistema de alguna u otra manera va estableciendo alguna estructura que uno debiese mantener esos nombres de tal manera de simplificar las distintas entidades que están presentándose. En el caso de la división, por ejemplo, tiene que ver solamente con una función dentro de un área geográfica. Prácticamente división y grupo es lo mismo. La única salvedad es que división, yo digo la división de la zona oriente, de la zona norponiente, por ejemplo, y cuando hablo de grupo, el grupo de respuesta a emergencia, el grupo USAR, voy dándole una asignación funcional al caso del grupo y en función de un área geográfica en las divisiones. Y de esa manera estructura una forma, ¿no es cierto?, de respuesta a emergencia que nos va a permitir apoyarnos con todo el personal que va a estar presente en la emergencia y que nos va a servir como recurso. Y dentro de esos recursos tenemos el recurso simple, que es lo más simple, un carro policial con 2 policías. Ahí yo tengo un recurso simple. Por ejemplo, un carro de bombas con su personal puede ser un recurso simple. Equipo de intervención. Tengo 5 patrullas, tengo 5 ambulancias. Ahí ya tengo un equipo de intervención. ¿Por qué? Porque voy a tener que buscar un líder que esté a cargo de estas 5 ambulancias. Recuerden que el sistema comando de incidente habla del alcance de poder, en el fondo, de esta pirámide, de tal manera de que yo no puedo estar a cargo de 50 personas. Lo ideal es que el alcance de comando esté entre 3 y 7 personas o 3 o 7 equipos bajo mi tutela. Entonces, si tengo muchos equipos, muchos recursos simples, lo lógico sería que vaya acomodándolos de tal manera que voy armando equipos de intervención, por ejemplo, de tal manera que sea mucho más fácil la comunicación con una persona que esté a cargo de todos estos recursos simples, a que tenga 5 personas a las cuales yo tenga que reportar, o esas 5 personas reporten hacia arriba. Y ya cuando hablo de fuerza tarea es, por ejemplo, yo participaba hace años atrás en una ONG, SAP Chile, quienes la deben conocer y les damos saludos, donde había personal médico, había personal de rescate, había personal de hazmat, había personal de salud. Entonces tengo una serie de recursos simples que están bajo una estructura general. A eso nosotros le llamamos una fuerza de tareas. Son una combinación de recursos simples de distinto tipo bajo una estructura determinada. Entonces vamos viendo que de esa manera los recursos se pueden ir acomodando, se pueden ir ajustando a mi respuesta. Hasta aquí no hay nada asociado al hazmat. Esto es para una respuesta de incendio, de rescate, hazmat, etcétera, etcétera. Una intervención en el mar, en un terremoto, en un tsunami, en un accidente de tránsito, en un accidente aéreo, podemos usar esta estructura. La gracia es que una vez que entendamos cómo se reparten estos recursos, cómo se estructura el sistema comando de incidente, de ahí recién entramos a ver cómo organizamos nuestra respuesta a emergencia hazmat, en el caso específico de una emergencia de este tipo. Ahora, como yo les comentaba hace un rato, siempre tenemos distintos entes que están presentes en la emergencia. Se establece lo que se llama el comando unificado. Es decir, llegaron bomberos, llegaron las autoridades, protección civil, las policías, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todas estas autoridades o entidades que van a trabajar, se genera un comando unificado. Todos son parte de este sistema comando, pero una de estas entidades, una persona de todas estas, es la que de alguna u otra manera hace de comandante de incidente. Pero la gracia en que estén todos ellos ahí es que una vez que se dice, señores, vamos a aislar la zona 500 metros, ya sea en este caso bomberos, las autoridades de protección civil, policías, automáticamente saben que la prioridad es aislar a 500 metros. Entonces se van a dar las directrices a cada una de sus entidades para que ese sea el objetivo. Entonces nos facilita de tal manera que no haya ninguna diferencia en las actividades que se están realizando. Imagínense en una emergencia hazmat donde yo tengo un producto tóxico que está siendo
dispersado en el ambiente. Hablemos, por ejemplo, de cloro. Está escapando cloro en volumen importante. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Va a llegar una entidad que a lo mejor dice, señores, yo lo que voy a hacer es tratar de precipitar el cloro, transformarlo en hipoclorito de sodio, un corrosivo, y que vaya a piso. Pero va a llegar la autoridad sanitaria, la ambiental, y va a decir, oye, pero es que hay un río cerca, necesito de alguna otra manera que ese hipoclorito no pueda llegar al curso de agua, porque si no va a haber una mortandad de peces y de fauna y de flora impresionante. Entonces, ¿qué otra respuesta puedo tener? Oye, es que yo necesito sacar la gente que está afectada por esta emanación de cloro, que puede fallecer, ¿no es cierto?, por las condiciones críticas que significa que haya cloro en el ambiente. Puede llegar una unidad hazmat que diga, oiga, pero entonces hagamos contención, no, hagamos confinamiento. Bueno, hay una variedad de posibilidades de respuesta a emergencia. Yo diría, cada uno de nosotros podría dar una respuesta diferente bajo su prisma de visión de la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr con este sistema de comando unificado? Que de esto se pongan todos de acuerdo y salga un solo lineamiento para dar la respuesta. Y de tal manera que después cada una de las entidades funcione en el área que le corresponde. Un policía no va a ir a hacer una contención. Lo más probable es que la policía se va a encargar de la evacuación, de la dirección de los vehículos, de, de todo lo que atañe al manejo de evitar, por ejemplo, los robos, una serie de elementos, pero asociados específicamente a las competencias que tiene la policía. Bomberos, obviamente, tiene otras competencias. No es lo mismo también que llegue una compañía de agua a una respuesta hazmat, a que llegue una de rescate vehicular o que llegue una específicamente de hazmat. Entonces vamos a ver que hay distintas condiciones para poder dar respuesta eficiente a una emergencia dada. Y de ahí para abajo ya viene todo el staff de comando y todas las secciones que son las tradicionales. Insisto, si la emergencia crece, yo voy a tener toda esta estructura funcionando. Si la emergencia es más pequeñita y no requiere toda esta estructura, bueno, le voy sacando cajoncitos, ¿no es cierto?, a este sistema y los voy acomodando de tal manera de que mi respuesta siga siendo bajo un sistema de comando de incidente, pero acorde a los recursos y las necesidades que se requieren. Ahora, ¿cómo damos respuesta a emergencia? Hay un nivel estratégico, es decir, siempre que yo voy a una respuesta estructurada, tengo que considerar un nivel estratégico. Es decir, señores, el comando incidente con su staff de comando definen cuál es la dirección general y los objetivos del incidente. Bien, tengo este escape de cloro. ¿Cuál es mi objetivo? Contener, confinar, diluir, dejar que esto siga avanzando y el cloro termine de salir del estanque y se solucionó la emergencia. Pues bien, es en este punto donde yo defino cuál es el objetivo del incidente. Bien, señores, yo lo que voy a hacer es contener. ¿Qué significa contener? Que no es lo mismo que confinar. Entonces aquí empezamos a hablar de un poco de temas técnicos asociados al tema hazmat. Contención. ¿Qué significa? Necesito un equipo que sea capaz de llegar al estanque, ¿no es cierto?, y evitar que el producto siga saliendo del estanque. Pero ahí vienen las otras preguntas. ¿Tengo el personal equipado necesario? ¿Tengo el personal con las competencias y habilidades necesarias para hacer ese trabajo ofensivo o no lo tengo? Entonces vienen las primeras preguntas de tal manera de que siempre yo tengo que definir un objetivo general, como en todo orden de cosas. ¿Cuál es mi objetivo? Contener el producto al interior del estanque. Bien, entonces si yo tengo mi objetivo estratégico, tengo que ir al táctico. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo esta operación para llegar a hacer esta contención? Bien, entonces, a ver, señores, ¿cómo vamos a contener? Vamos a mandar un equipo de respuesta equipado en un cierto nivel de protección química con cierto equipamiento. Bien, ¿el estanque de qué tipo es? Es un estanque de acero al carbono. Bien, ¿podemos usar parches magnéticos? Bien, ¿tengo parches magnéticos? No, no tengo parches magnéticos. Bien, ¿qué otro sistema tengo yo para obturar? ¿Le podré poner una estaca de madera? Ahí viene la otra pregunta. El cloro reacciona con la madera, es un producto orgánico, podemos tener algún problema. ¿Será lo adecuado?
no será lo adecuado. Entonces, de alguna manera, esta definición inicial de mi nivel estratégico es contener. Ahora digo, señores, ya bien, ¿qué voy a hacer? Para contener voy a utilizar algún tipo de parche, ya sea parche magnético o algún tipo de estaca que sea compatible con el cloro para evitar que el producto siga saliendo. Bien, ya tengo un nivel táctico en el fondo. ¿Eso qué significa? Ya puedo saber qué recursos necesito. Ah, necesito personal. El personal que va a esta respuesta a emergencia a hacer contención requiere que sea comandante incidente, que tenga nivel de operaciones, que tenga nivel de técnico. Dentro del nivel de técnico tiene que tener alguna especialización y voy viendo que, si es contención, es respuesta ofensiva. Yo voy al choque, entonces voy a estar en contacto con el producto. Si voy al estándar, ¿quién hace eso? El nivel técnico. Entonces ya, ok, necesito tener técnicos. ¿Tengo técnicos? No tengo técnicos. Entonces yo podré mi objetivo estratégico mantenerlo. Lo más probable es que voy a tener que decir, señores, ¿saben qué? No soy capaz de poder hacer tener un objetivo estratégico de contención. Entonces voy a tener que ir readecuando mi respuesta a emergencia. Si tengo los recursos, bien, sigo avanzando. Sé que voy a hacer contención y que esta contención va a ser a través de algún sistema de parcheo. Bien, nivel de tarea. ¿Cuál es el objetivo? Bien, señores, vamos a mandar un equipo de 4 personas equipadas en nivel A, porque estamos hablando de cloro. Entonces van a ir con un parche magnético a instalar, de los cuales hay que llevar estas herramientas, estas cosas, estos equipos, tales tipos de parches, ¿cierto? Circulares de tantas pulgadas para evitar el tipo de rajadura que hay y poder ir a intentar a poner este parche magnético para controlar la emergencia. Entonces, de esta manera yo ya definí mi objetivo general, los objetivos específicos y cómo voy a cumplir, con qué equipamiento, con qué recurso voy a poder cumplir con este objetivo específico. Y de esa manera ya tengo organizada mi respuesta a emergencia. Y voy viendo que el comandante incidente tiene que saber de qué es lo que es el equipo de protección personal, tiene que saber qué es lo que significa contención, qué es lo que es confinamiento. Entonces estamos dándonos cuenta que aquí no solamente hay que entender la estructura del comando incidente, sino que ahora tengo que ir metiéndome en los conceptos asociados a la respuesta HAZMAT. LCD50, IDLH, una serie de conceptos, puntos de ebullición, temperaturas de inflamación, concentración letal, etcétera, etcétera, que nos permite ir tomando respuesta. Y todos estos objetivos estratégicos, tácticos y a nivel de tarea están basados en una respuesta, como dice ahí, en el riesgo. Es decir, yo evalúo peligro, y ese peligro tengo que evaluar el riesgo asociado a ese peligro. Y en función de eso determino acciones a seguir. ¿En qué me baso? En los recursos que tengo disponibles, me baso, como dice, en ciencia, circunstancias del incidente, hechos anteriores, etcétera, etcétera. Es decir, no porque yo tenga una emergencia. Bien, volvamos con el cloro. Y llegaron 2 personas de un equipo de respuesta y son bomberos estructurales y van con un traje estructural nuevo, de paquete, con su equipo de protección personal, su ERA, su equipo de respiración, ¿no es cierto? Todo el equipamiento. ¿Pero están bien equipados para una respuesta con cloro? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Los voy a meter a que vayan a hacer contención en esas condiciones? Lo más probable es que no. No debiera hacerlo incluso. ¿Por qué? Porque los voy a llevar casi a la muerte. Y si no se van a morir, van a quedar contaminados y lo más probable es que el cloro dañe el traje y eso le va a llegar a la piel y vamos a tener una persona contaminada que lo más probable es que termine muriendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar mis condiciones. No puedo llegar como caballo de carrera, ¿no es cierto?, a una respuesta hazmat. Hay un vapor saliendo, tirémosles agua. Claro, el cloro a lo mejor lo podemos precipitar con agua, pero vamos a generar un hipoclorito de sodio altamente corrosivo que va a quemar, va a matar toda la fauna, la flora, va a reaccionar con los metales, va a reaccionar con compuestos orgánicos, que es el mismo pasto, por ejemplo, u otro elemento orgánico que pueda haber, y podríamos tener una emergencia muchísimo mayor. Es que tengo un problema donde se está quemando un clase 4.1.
un sólido inflamable y le tiro agua, voy a tener una explosión. Entonces tengo que tener claro cuáles son los riesgos asociados. Y para poder tener claro cuáles son los riesgos, tengo que partir de la premisa de que antes que yo meta las manos en el proceso, tengo que saber a qué me enfrento. En el tema hazmat, si yo no sé lo que hay presente o no puedo hacer una buena evaluación de lo que ya está presente, voy a tener que gastarme mucho tiempo en llegar a determinar esas condiciones antes de mandar gente, porque si no la puedo mandar al suicidio. Ah, es que se ve un poquito de humo y resulta que había un explosivo. Llegué a 20 metros, explotó el explosivo y quedé sin rescatistas. Entonces hay que ver cómo obtener la información. Y para eso existen técnicas, existen fuentes de información que nos permiten llegar de alguna u otra manera a determinar qué es lo que pueda estar presente en la emergencia y qué consecuencias puede tener, ya sea la forma del contenedor. Los vehículos de transporte de sustancias peligrosas tienen distintas siluetas, no porque se le ocurrió al fabricante, es porque hay una norma, ¿no es cierto?, que dice que el camión el 406 es distinto al DOT 407 o al 330 que es de gases comprimidos. Los estanques estacionarios también tienen formas. No es lo mismo un estanque presurizado a un estanque atmosférico, un estanque de baja presión. Entonces, si yo voy conociendo esa información, voy a poder tomar determinaciones. Así que no es tan simple el tema hazmat. Bueno, toda respuesta a emergencia tiene sus complicaciones, pero en el caso nuestro esto tenemos que tenerlo bien acotado. ¿Qué normativas existen? NFPA 1561, que el alcance que tiene, requisitos mínimos para los servicios de emergencia, para gestionar la emergencia. Es decir, aquí me dice, mire señores, el sistema comando de incidente requiere que usted tenga estos requisitos mínimos. Entonces tenemos una estructura, una norma específica que nos va a decir cómo armamos nuestro sistema de comando de incidente. Existe la NFPA 1072, un estándar para las calificaciones del personal. Me dice, señores, usted va a ser comandante de incidente. Bueno, estas son las calificaciones que tiene que tener. Y estas son las calificaciones que yo le puedo evaluar para determinar que usted tiene todas esas condiciones para ser comandante de incidente, por ejemplo. Y dentro del alcance tenemos que los famosos JPR, que salen mucho en las normativas norteamericanas. Entonces me dice, señores, los requisitos para el desempeño laboral. Bien, ¿usted es técnico en materiales peligrosos? Bien, estos son los requisitos mínimos que usted tiene que cumplir y que yo le debería evaluar, por ejemplo, cuando hago capacitación. Nosotros hacemos capacitación en el tema hazmat, nivel de operaciones, técnico, awareness, comando de incidente, etcétera, y tenemos que verificar que lo que nosotros le estamos entregando cumpla con los lineamientos de la NFPA 1072 para verificar que tiene requisitos mínimos. Y esta norma, o este estándar, más que norma, NFPA 1072, me habla del alertamiento, cuáles son los requisitos para las operaciones. Recuerden que a partir de la NFPA, desde el año 2018, NFPA 472 define operaciones con misiones específicas, en descontaminación, en estanques de baja presión, etcétera, etcétera. Entonces, hay requisitos que tienen que cumplir. El técnico en materiales peligrosos también requiere algunos requisitos y obviamente el comandante de incidente. Entonces, yo voy a hacer nivel operaciones, bien, me define la 472 cuáles son los requisitos generales y en esta 1072 cuáles son el desempeño. La persona tiene que ser capaz de identificar las 9 clases de sustancias peligrosas bajo el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, vamos viendo. Y si vamos a la 1072, específicamente lo que habla del comandante de incidente, dice que es totalmente consecuente con lo que yo voy a encontrar en la 1561 o después en la 472. El comandante es el jefe, por ponerle un nombre. Es la autoridad competente, responsable de todas las actividades que se realizan. No significa que él sepa en detalle todo lo que hay que hacer. Significa que él tiene que estar al tanto y es el que dice, ya señores, vamos a hacer contención y para abajo todo el mundo se alinea con la contención. Después la evaluación dirá si es efectivo o no y si hay que cambiar, bueno, el cambio de estrategia
viene siempre desde el comando de incidente. ¿Qué más habla la 1072? Estrategias, tácticas, ordenamiento, liberación de recursos. Es decir, el comandante de incidente es el que de alguna u otra manera define, oye, necesito 20 personas de nivel técnico equipadas. Bueno, para eso está planificación que va a tener que buscar, ¿no es cierto? Y después logística de dónde los va a instalar, ¿no es cierto? Con su equipamiento, etcétera, etcétera, para poder dar la respuesta que se requiere. Entonces tenemos varios requisitos. Por ejemplo, el nivel de alertamiento, es decir, el comandante de incidente bajo estándar 1072, dentro de las competencias, dice que ustedes tienen que tener mínimo el nivel de alertamiento, donde está reconocimiento e identificación, acciones iniciales de protección, notificación. Es decir, tiene el comandante de incidente que saber identificar y reconocer una sustancia peligrosa, ya sea por su señalética, por sus contenedores, y cuáles son las acciones. Zona de protección inicial, zona de exclusión, zona caliente, zona tibia, zona fría, etcétera, etcétera, y cómo notificar información. Entonces vamos viendo que de alguna u otra manera tiene que cumplir con el nivel de alertamiento, pero también tiene que cumplir con el nivel de operaciones. Y ya me dice, señores, tengo que saber identificar los peligros potenciales. Ah, estoy frente a un producto 2.1, gas comprimido inflamable. Ah, pero esto cuando yo hablo de un gas comprimido, ¿qué riesgo potencial tengo? Tengo un riesgo de explosión y eso significa que puede haber una sobrepresión, un pedazo de fierro que sale volando, ¿no es cierto?, a una cierta velocidad que me va a generar algún tipo de problema. ¿Qué opciones tengo? El de operaciones, ¿no es cierto?, tiene las competencias asociadas a respuesta defensiva. Hago confinamiento, hago diqueo, dico de flujo inferior, de flujo superior, supresión de vapores. Ese tipo de acciones tiene que el comandante incidente conocerlas. Por ende, el comandante incidente no solamente tiene que tener nivel de alertamiento, también tiene que tener el nivel de operaciones. Identificar planes de acción, el famoso PAI, el plan de acción del incidente. Tiene que saber de descontaminación de emergencia, qué nivel de operaciones se lo da. Es decir, qué tipo de descontaminación voy a hacer. Descontaminación seca, descontaminación húmeda, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar a hablar mayormente de lo que es la descontaminación, porque hay una ponencia más tarde desde México, ¿no es cierto?, que les van a hablar específicamente de cómo las técnicas de descontaminación. Pero el comandante incidente tiene que tener claro qué significa eso. Reporte y evaluación del progreso, es decir, cómo va avanzando esta emergencia. Y así tenemos una serie de requisitos definidos y específicamente para el comandante de incidentes me dice, señores, usted tiene que hacer operaciones, tiene que ser alertamiento y como comandante de incidente, además, señores, tiene que saber hacer el PAI, no el PAI que nos comemos. Nosotros aquí el PAI es un pastelito ahí muy rico, es el plan de acción de incidentes. Cómo vamos a analizarlo, cómo vamos a planificar la respuesta, cómo vamos a implementar la respuesta, evaluamos y le damos término. Entonces el comandante incidente de alguna manera es una persona importante, pero si se dan cuenta, no tiene como requisito ser técnico. El requisito es mínimo nivel operaciones, significa que es alertamiento, es operaciones y tiene que cumplir con estas condiciones específicas que se le pide al comandante incidente, pero no se le pide que sea técnico. ¿Por qué no se requiere que sea técnico? Porque él no va a ir a meter las manos en el fondo terreno. Él sabe que hay un técnico que hace labores ofensivas. Entonces es el técnico el que después le tiene que reportar si la labor ofensiva que hizo fue efectiva o no. Entonces el comandante incidente está para la estructura, pero no necesariamente tiene que ser de ese nivel. Si es técnico, mejor, pero la normativa no es una exigencia. Sí es una exigencia para el oficial de seguridad, que es como lamentablemente el oficial de seguridad en muchas emergencias es como cuando yo voy a jugar un partido de fútbol con los amigos del barrio y, oye, ¿quién va al arco? Y todos se miran, ¿no es cierto? Y ya, el que no sabe jugar, el que no juega mucho, al arco. Normalmente, o pasaba que el oficial de seguridad, oye, ¿quién mandamos oficial de seguridad? No, manda a tal persona que es la que menos maneja el tema. Es un tremendo error.
El oficial de seguridad es el ente que prácticamente tiene que tener más especialización, porque es el único que le puede decir al comandante de incidente, señores, esto está mal hecho, no se hace así, se paran las operaciones de respuesta a emergencia. Es el único que al comandante de incidente le puede decir, señores, no se autorizan estas labores porque no están dadas las condiciones. Y para hacer eso, tiene que tener por lo menos, llegar a ser de nivel técnico hacia abajo, ojalá hacia arriba. Entonces, distintas son las condiciones. Pues bien, ¿qué otra cosa tenemos? La famosa NFPA 472, que la versión actual 2018 está vigente, le queda poquito porque ya salió la 2020, pero normalmente vienen desfasadas, es decir, no porque estamos a 2021, la 2020 ya está operativa, está prácticamente en la puerta del horno, pero la 2018 sigue totalmente vigente. ¿Qué nos dice este estándar? Las competencias para los respondedores en materiales peligrosos y armas de destrucción masiva. Y aquí se mete, ¿no es cierto?, específicamente a cada uno de los entes, nivel operaciones, nivel técnico, comandante de incidentes, a cada una de las misiones específicas para los operadores, a cada uno de los técnicos con sus especializaciones específicas que definió. Entonces, aquí está el detalle prácticamente de cada una de las competencias que tiene que tener cada uno de los niveles de respuesta a emergencia. Ahí dice, nivel mínimo de competencias. Ojalá de ahí hacia arriba. Y esto se complementa también con la OSHA, con la 1920 y todo, ¿no es cierto? No me acuerdo para atrás, todo el resto de las secciones o subsecciones que se requieren, pero OSHA también de alguna otra manera conversa muy bien con todo esto de la NFPA correspondiente. Entonces vamos a ver que de alguna otra manera nos pide que el comandante de incidentes tenga algunas características específicas. Y si vamos de nuevo a la 472, capítulo 8, y el 8.2 es específicamente donde dice las competencias del comandante de incidentes bajo NFPA 472, indica que tiene que ser capaz de analizar el incidente. Capítulo 8.2. Recolectar e interpretar peligros e información para respuesta. Todo lo que es el awareness. Pero dice estimar daños potenciales. ¿Y cómo yo puedo estimar daños potenciales? Tengo que saber qué es lo que es el IEDLH, inmediatamente peligroso para la salud y la vida. ¿Cierto? Es una concentración en la cual el producto me dice, señores, yo de esa concentración hacia arriba no puedo estar expuesto sin protección durante 30 minutos o más, porque si no voy a poder tener algún daño grave e incluso irreversible. Entonces tiene que saber qué significa el IEDLH. Tiene que saber lo que es una concentración letal, es decir, una concentración ambiental, tantas partes por millón. 50 significa que si es 300 partes por millón, significa que de un universo de 100 personas, a esa concentración fallece el 50. Esto se hace, ¿no es cierto?, con ratitas de laboratorio, lamentablemente, pero tengo que entender qué significa el LC50, o tengo que saber qué es lo que es la dosis letal 50, que es, ¿no es cierto?, una dosis, una concentración que, por ejemplo, me inyectan, y bajo esa condición o esa concentración de ahí hacia arriba, se espera que tenga una mortandad importante. Entonces son conceptos que yo evalúo cuando establezco en la hoja de datos de seguridad las características del producto, me van a salir y tiene el comandante incidente saber qué significa. PEL, límite de exposición permitido, pero también existen los REL, los límites de exposición recomendados. Y ahí viene la diferencia entre la NIOSH y la OSHA. La OSHA dice PEL, es la ley. Este es el límite de exposición permitido. La NIOSH le dice, yo le recomiendo que este es el límite permitido. Todas esas cosas las tiene que entender el comandante de incidente. Rutas de exposición. Son 4 principales, ¿no es cierto? Inhalación, absorción cutánea, ingestión, inyección. Son, de alguna u otra manera, condiciones que yo tengo que manejar. ¿Qué más tengo para estimar los daños? Por ejemplo, tengo que saber lo que es un agente vesicante, en el caso de las armas de destrucción masiva, que más tarde la doctora Borguel les va a dar una charla magistral con respecto a este tema que a ella le encanta. Agentes vesicantes, considerados como agentes de destrucción masiva, extremadamente complejos y dañinos
y mortales. Pero así como tengo agentes vesicantes, tengo agentes sanguíneos que evitan, ¿no es cierto?, el transporte de sangre, en la sangre, perdón, del oxígeno. El cianuro, por ejemplo, que en vez de que se forme la hemoglobina, cuando yo respiro a través del glóbulo rojo, se mete el cianuro ahí entre medio y evita, ¿no es cierto?, que este oxígeno vaya a la célula y se va el famoso cianuro. Pasa lo mismo con el monóxido de carbono, que forma la carboxihemoglobina, y obviamente la persona se intoxica por presencia de monóxido, pero no es un asfixiante químico, simple, es un asfixiante químico, porque va a la sangre. Entonces es mucho más difícil recuperar a una persona que ha sido expuesta a altas concentraciones de monóxido, porque no es un asfixiante simple como podría ser el dióxido de carbono. Este es un asfixiante químico. Entonces los agentes sanguíneos hacen eso. Lo que pasa es que el monóxido de carbono es un niñito de pecho comparado con lo que puede ser el cianuro u otro elemento que sí se genera o se considera como agente sanguíneo. Y por ejemplo, otro que se podría mencionar son los agentes nerviosos. Atacan el sistema nervioso y evitan en el fondo, de alguna otra manera, que la sinapsis, cuando va la señal para que yo estire la mano, siempre hay una señal de vuelta que dice no sigo estirando la mano, que la mano ya la estiré. Bueno, ¿qué hace el agente nervioso? Se mete en el medio de esa señal, entonces el cerebro manda la señal de que voy a subir el dedo, pero no le llega la respuesta que el dedo ya está estirado, porque ahí se mete el agente nervioso. Entonces la persona empieza a tener espasmos musculares, no puede reaccionar. Imagínense lo dramático que es estar afectado por un agente nervioso. Entonces la persona fácilmente fallece rápidamente. Entonces, si hay una estimación de que hay algún agente de guerra química en una emergencia, el comandante incidente de alguna manera tiene que tener una noción de lo que estamos hablando, porque si no, no va a poder dar una buena respuesta y no vamos a tener buenos objetivos. ¿Qué otra cosa más? Veíamos estos famosos estimación de daños probables, pero también tiene que saber cómo identificar los objetivos de respuesta. Y aquí tenemos objetivos defensivos. Me defiendo del producto que ya está derramado, el confinamiento, hago un diqueo, hago un direccionamiento, hago una supresión de vapores. Ofensivos, voy al choque, contengo, voy a tapar el orificio que tiene el estanque, voy a ir a cerrar una válvula, ¿no es cierto?, para que el producto no siga escapando. No intervención. Bien, el sistema de comando de incidente y la respuesta a emergencia, por ejemplo, utilizan el proceso llamado DECIDE. Y dentro del DECIDE, una de las cosas iniciales que se evalúa es qué pasa si yo no hago nada. Hay emergencias en las cuales hay que dejarlas que terminen su proceso y así evito arriesgar en demasía a mi personal. Y eso me lo va a dar necesariamente la condición en la emergencia en la cual estoy. Objetivos de respuesta. Opciones potenciales de respuesta. ¿Qué técnicas puedo utilizar para dar esta respuesta? Tengo que saber lo que es absorción y tener claro que no es lo mismo que adsorción. No es solamente una B con una D, sino que hay uno que tiene que ver con elementos que absorben, que pasan a que una esponja, por ejemplo, es un absorbente, pero un adsorbente funciona de una manera distinta. Por ejemplo, el carbón activado, el carbón que se utiliza en las máscaras full face, ese es adsorbente con D de dedo. El gas o el contaminante queda por fuera de la partícula de carbón activado, adherida a este carbón activado y obviamente permite esa absorción. En cambio, la absorción es como una esponja, queda dentro de esta malla reticular y normalmente se utiliza para líquidos y vertidos, como dice ahí. Pero también está, por ejemplo, cubrir. El amoníaco, por ejemplo, yo puedo poner la nona encima, voy a generar un microclima. Ese autoenfriamiento que se genera, lo más probable es que haga que el amoníaco tienda a precipitar, a mantenerse abajo, y voy a evitar que siga escapando en forma gaseosa. Diqueo, un dique, una represa, con pala y chuzo con tierra, por ejemplo, que es lo más común. Entonces, por ejemplo, un tips muy pequeño, las unidades hazmat normalmente compran un montón de equipamiento espectacular, pero normalmente se les olvida que una de las cosas que más van a hacer, sobre todo una emergencia en carretera,
es hacer diqueo. Entonces necesito palas, necesito chuzos, necesito picotas, sacos para poder meter arena o tierra para ir haciendo estos diqueos, que es lo más general, un estanque de un combustible de un camión que se rompió, a no ser que le coloque una estaca directamente, voy a tener que hacer a lo mejor un direccionamiento y un diqueo para que se confine ese producto ahí. Y para eso necesito elementos muy burdos como una pala y un chuzo, y que no necesariamente son del ámbito hazmat. Dispersión. Bien, bajo la concentración, por ejemplo con agua, diluyendo con agua. Tengo neutralización, se ve bonito. Una base, tengo un ácido, le pongo una base, se neutralizan. Normalmente esa condición en una emergencia es crítica porque va a generar muchos gases antes de neutralizarse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a hacer una neutralización, porque puede generar gases tóxicos que al final me va a complicar más la emergencia de lo que ya la tengo. Parcheo, utilizar algún elemento, ¿no es cierto?, que evite que el producto siga saliendo del contenedor. Flameo. Aquí voy a detener 2 minutos. Quema controlada de gases comprimidos. Yo he visto mucha gente que hace cursos de hazmat y que, vamos a practicar y practican el flameo. Y el flameo es muy bonito, llamativo, ¿no es cierto? Vamos quemando con una antorcha. Pero lo importante cuando yo voy a hacer flameo, más que la espectacularidad que tiene quemar una llama y todo el asunto, es saber por qué voy a hacer el flameo, cuál es el objetivo del flameo. Porque hay 2 tipos de flameo de gases y flameo de líquidos. Si yo quiero bajar la presión rápidamente de un contenedor que está a presión, voy a flamear vapores hacia arriba, vertical, de tal manera que la presión del estanque baje rápidamente y eso minimice la condición de que esto pueda explotar. Pero si yo necesito bajar el nivel de líquido, bajar el nivel del estanque, por ejemplo, para sacar el producto, si me pongo a flamear gases, voy a estar 2 semanas flameando un camión. Entonces debería evaluar la posibilidad de hacer un flameo de líquidos, que rápidamente voy a sacarle el producto líquido al estanque, que es el que está generando la presión. Entonces, cuando yo hablo de técnicas de flameo, tengo que tener muy claro el objetivo. El flameo en sí siempre es complejo porque tengo fuego de por medio. Entonces, puedo generar autoenfriamiento de un camión, de un estanque, que no está diseñado para trabajar a temperaturas bajo cero. Por ejemplo, el caso de un camión de gas, si yo flameo muy rápido, el propano va a tender a llegar a su temperatura de ebullición, que son menos 43 grados. Pero el acero de esos camiones aguanta hasta los menos 10, si no se pone muy quebradizo, muy dúctil. Es decir, no es elástico, es plástico. Entonces, cualquier golpe podría fracturar, se fractura el acero, tengo un reventón. Entonces tengo que tener claro cuáles son las limitaciones, cuáles son las evaluaciones que yo tengo que hacer para hacer estas labores de flameo, por ejemplo. ¿Qué más? Aprobar los niveles de protección personal. Que es el nivel A, ¿no es cierto? Nivel de máxima protección, el nivel B, el nivel C, el nivel D. Ojo, recuerden para quienes ya han estado con nosotros en otras capacitaciones, los trajes, los niveles de protección son un conjunto de elementos donde están compuestos por un tipo de traje. Me explico, el nivel A, el traje no es el nivel A. Hay un tema conceptual ahí mal aplicado que los proveedores también, para simplificarse, hablan de que yo te vendo un traje nivel A. Lo que se está vendiendo es un traje encapsulado valvular, un traje encapsulado no valvular, un traje no encapsulado. Si yo hablo de nivel A, el nivel A, por ejemplo, es un traje encapsulado valvular, más los guantes, las botas, el equipo de protección respiratoria, un equipo de comunicación a lo menos, el casco, nosotros usamos casco, y todo ese conjunto es un nivel A. Pero quiero hacer un nivel C. Ok, nivel C es un traje encapsulado no valvular, perdón, un traje no encapsulado, que vamos a tener una full face o un PAPR, ¿no es cierto?, como equipo de protección respiratoria, guantes, botas, casco, sistema de comunicación a lo menos. Y ahí hablo de un nivel. Entonces hay que ir manejando esas condiciones. Pero si yo sé los niveles, también tengo que saber qué es lo que pasa con los equipos. ¿Qué hablo de degradación, penetración o permeación? Que son los daños que puede tener una tela de un traje.
Entonces, si yo como comandante de incidente no entiendo esto, obviamente la persona que está más abajo de la estructura, el técnico que va a ir a terreno, tiene que saber también qué significa que esté degradado. Comandante incidente, aquí unidad Hazmat, informo que los trajes han sufrido permeación. Y si el comandante incidente no tiene idea de lo que significa eso, difícilmente va a poder dar una respuesta adecuada. Entonces vamos viendo de que independiente de la estructura de un sistema comando de incidente, hay cosas que sí o sí el personal que interviene en la respuesta tiene que conocer. Bueno, y obviamente tiene que desarrollar el plan de acción del incidente, como lo veíamos en los temas anteriores. ¿Qué otras cosas más? Implementar respuestas. ¿Cómo se implementa el sistema comando de incidente? ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué hay con descontaminación? Grupos de entrada. Es decir, hay una serie, perdón, me adelanté, ahí sí. Hay una serie de deberes y responsabilidades de las ramas o grupos asociados. Es decir, ¿qué es lo que hablamos de descontaminación? Tiene que saber qué es lo que es un DICON. Y dentro de los DICON, insisto, lo van a ver más tarde, pero hay un DICON técnico, el de emergencia, hasta el masivo. Vamos a ver que los DICON en capacitación son las piscinitas, ¿no es cierto?, con estos aspersores chiquititos, pero podemos ver en terreno que si yo tengo un traje impregnado con ácido sulfúrico y le tiro agua con un aspersor, lo único que voy a lograr es quemar al respondedor, porque hay una higroscopía importante, entonces los volúmenes de agua que se tienen que utilizar son muchísimo más grandes de los que uno normalmente usa en una piscinita pequeña para demostrar cómo se hace. Así que ojo con eso también. Bueno, los grupos de entrada, el famoso grupo de backup. En el tema de emergencia, Hazmat, llegaron 4 brigadistas. Equípense y entren. Yo no puedo dejar que esos 4 entren si no tengo otros 4 o por lo menos 2 más en backup, listos para entrar en caso de que alguno de ellos tenga problemas. Entonces, la respuesta a emergencia Hazmat especializada no es inmediata. Lo más probable es que tú llegues al lugar de emergencia y te va a demorar 15, 20 minutos en que la gente pueda ingresar, hacer un reconocimiento. Primero, porque tienes que equiparla, tienes que definir tus objetivos, tienes que tener por lo menos un DICON de emergencia para que esa gente, si tiene que salir rápidamente, tenga cómo descontaminarse frente a una emergencia que les pueda suceder, algún problema. Y el equipo de backup, que tiene que estar listo para conectarse y entrar en caso de que el otro equipo tenga algún problema. Entonces, la respuesta a emergencia Hazmat es una respuesta que requiere mucho ordenamiento, mucha estructura y que tiene que estar preparada de antes. Porque si yo todas estas cosas las empiezo a pensar en el lugar, olvídense, voy a demorar una hora en que recién pueda ingresar gente a trabajar. Determinar directores de rama, seguridad de los materiales peligrosos, información y recursos. Es decir, hay una serie de elementos que se requieren para identificar deberes y responsabilidades. Además, tiene que saber direccionar recursos, proveer un punto focal. Es decir, hay una serie de elementos que el sistema del comandante incidente sí o sí requiere. Por último, dentro del comandante incidente tenemos competencias y evaluación del progreso, punto 8.5 de la NFPA 472. Tiene que saber evaluar el plan de acción de emergencias y la famosa transferencia de comando. Si esta emergencia es muy larga, tiene que saber cómo entregarle al comandante entrante toda la información que se está llevando con respecto a la respuesta a emergencia. Hay harta información que se tiene que ir entregando. Y al final, para el término, tiene que saber hacer el famoso debriefing, es decir, aunar criterios, hacer las evaluaciones finales, cómo hacer el reporte final de la emergencia, todo lo que tiene que ver con el término de la respuesta. Entonces, de esa manera, vamos a ir viendo que el comandante incidente tiene que estar siempre presente en todas las áreas. Pero bien, dicho esto con respecto a las normas y a las especificaciones de cuáles son las competencias generales que tiene que tener un comandante incidente para respuesta Hazmat, siempre salta la pregunta, ¿qué personal mínimo requiero para una respuesta Hazmat? Pues bien, veamos algo bien simple. Tengo el comandante incidente, ¿no es cierto?, con su oficial de enlace, de información, de seguridad, si se requieren todos, o uno que haga todo, ¿no es cierto? Operaciones, planificación, logística. Hasta ahí
tengo un sistema de comando de incidentes tradicional. ¿Dónde entra la especificación HAZMAT, armas de destrucción masiva? Vamos a encontrar que hay un tema importante asociado al oficial de seguridad y a la sección de operaciones. Ahí principalmente es donde HAZMAT se va a meter fuerte. Obviamente planificación, logística y finanzas va a ir asociado a todas las operaciones que van a estar incluyendo en el tema. Pero desde el punto de vista de la estructura específica, desde el oficial de seguridad a la sección de operaciones es donde vamos a tener la mayor cantidad de influencias en esta condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una rama HAZMAT dentro de operaciones, porque puedo tener la rama de, por ejemplo, de evacuación, de seguridad y evacuación, donde va a estar la policía preocupada de los radios de las zonas de exclusión, por ejemplo, que también depende de operaciones, y etcétera, etcétera. Vamos a tener una unidad médica, por ejemplo, que esté recuperando a las víctimas, pero vamos a tener dentro de estas operaciones una rama HAZMAT, donde esta rama HAZMAT va a estar compuesta, por ejemplo, por un grupo MATPEL, como aparece ahí, y ese grupo MATPEL va a tener algunas condiciones. Eso es lo que quiero revisar ahora. Entonces, vamos aquí, ¿no es cierto? Volvemos a meternos dentro de esta rama. Tengo un jefe de operaciones, un director HAZMAT y un supervisor del grupo MATPEL. Recuerden que esta estructura va a depender de la emergencia. A lo mejor el jefe de operaciones va a hacer todas las funciones. No voy a tener los tres entes por separado, pero hay que hablar de la estructura en su condición más extendida. La emergencia me va a decir cuáles de estos yo puedo combinar para que sean en un solo ente. Pero vamos a ver aquí un pequeño detalle. Normalmente, cuando yo tengo una emergencia HAZMAT, aparte del oficial de seguridad que tiene que estar preocupado de toda la seguridad de la instalación, de la emergencia, asociado a las víctimas, a la parte policial, a la parte bomberil, respuestas HAZMAT, respuestas sanitarias, etcétera, etcétera. Normalmente se sugiere la utilización de un oficial de seguridad HAZMAT, que va a estar de alguna otra manera preocupado de que esta sección de operaciones, de este jefe de operaciones asociado a este grupo MATPEL, pueda tener algunas condiciones específicas de funcionalidad. Por ejemplo, este oficial de seguridad HAZMAT lo que tendría que hacer es coordinarse con el supervisor del grupo MATPEL, con el director de la rama HAZMAT. Ahí está la coordinación que tiene que tener. ¿Y qué se le pide a este famoso oficial de seguridad? Que por lo menos sea de nivel técnico. Aquí no me sirve una operación, tiene que ser técnico. Funciones principales: mantención de los registros médicos, asegurar la protección del grupo, informar desviaciones del plan de seguridad, participar en la preparación de los planes de seguridad, específicamente para el tema HAZMAT, ya que tenemos un oficial general que es el que va a ver toda la emergencia. Entonces, dentro de eso van saliendo temas. Bien, ¿quién más? Tenemos un líder de la unidad de entrada. ¿Quién es este líder de la unidad de entrada? Que sería el primer ente que tenemos, la primera condición que tenemos dentro de esto. Este líder de la unidad de entrada normalmente tiene dos funciones bien específicas. Uno es estar a cargo de la unidad de entrada, que es el equipo que va a dar la respuesta, el que va a ir a pegar el golpe a la zona caliente. A eso se refiere la unidad de entrada. Pero también está a cargo de la unidad de backup. Entonces, este líder, y por eso nace este líder, depende de él esta unidad de entrada, que va a tener un líder de grupo que va a ir a cargo del grupo 1 de entrada, que va a ir haciendo reconocimiento, por ejemplo, pero además también está a cargo de la unidad de backup, que es esta unidad que está lista a presto para llegar y entrar en caso de que esta unidad de entrada tenga algún problema. Ahora, por ende, este líder de la unidad de entrada es el responsable de todas las actividades que se realizan en la zona caliente, en la zona activa que se llama. Entonces tenemos un ente ya que está preocupado de la gente que está yendo a trabajar directamente a la emergencia. Tiene que tener como calificaciones mínimas saber dirigir operaciones de rescate,
en general, no rescate vertical ni con cuerda, rescate, es decir, cómo yo rescato gente, cómo yo hago un rescate de personal que está con problemas. Tiene que saber proporcionar asistencia técnica, información táctica y estratégica al supervisor del grupo MatPay. Es decir, oye, vamos a ir para allá, pero vamos a tener que ascender un piso, después caminar por una plataforma, bajar al subterráneo eventualmente, entonces vamos a perder el control visual, entonces voy a tener que poner un personal en una posición estratégica que no pierda de visión al equipo que está entrando. Y obviamente también, ¿qué especificación se requiere para este líder de unidad de entrada? Mínimo que sea técnico. Entonces aquí ya empezamos a tener que, si yo tengo una unidad hazmat, tengo que tener sí o sí personal técnico que se vaya encargando de estas áreas que son las que van a terreno. El comandante incidente, insisto, basta con que sea operaciones. ¿Qué más tengo dentro de esta condición? El líder de la unidad de descontaminación, que obviamente está bajo supervisión del grupo. Y este líder de la unidad de descontaminación es el responsable de asegurar que todo personal y herramienta que fue contaminado no salga de la zona de exclusión hacia el exterior. Es decir, que llegó a la zona, al beacon, y hasta ahí llegó en el fondo. Que la contaminación no pasó hacia la zona verde. Entonces, este muchachín, este líder, es el que tiene que tener las competencias claras de saber cómo se descontamina, y para saber cómo se descontamina tiene que saber qué es lo que está presente. Porque si tengo aspersores chiquititos y viene la gente impregnada en ácido sulfúrico, insisto, los vamos a quemar antes de descontaminarlos. Ah, si viene con ácido nítrico y le aplico agua, voy a tener reacciones y lo más probable es que termine con toda la zona de descontaminación contaminada. Entonces, o le aplico muchísima agua o simplemente saco el agua de la ecuación y busco otro método para evitar que estos productos de alguna otra manera pasen hacia la zona verde y eventualmente queden solamente en la zona de descontaminación. Ahora, ¿qué calificaciones tiene que tener este líder de la unidad de descontaminación? Tiene que saber cómo se implementa un corredor de ingreso. Es decir, la unidad, ¿no es cierto?, la zona amarilla o la zona tibia, tiene un corredor de ingreso por donde todo el mundo entra. Nadie entra a la zona caliente si no entra por ahí. Y obviamente hay controles médicos, controles de presión, la revisión de seguridad que hace el oficial de seguridad hazmat, que él sabe que viene con su equipo de protección respiratoria como corresponde, que el traje viene bien cerrado, que si vamos a trabajar con un producto tóxico, el traje que tiene que utilizar es un traje valvular y no va a ir con un traje no valvular o un traje no encapsulado. Ese tipo de cosas. También este líder de la unidad de descontaminación, ya que sabe cómo, por dónde entra todo, por dónde salen todo, ¿no es cierto?, necesita saber cuáles son las técnicas de descontaminación. ¿Cómo descontamina una víctima no valente? Entonces tengo que tener un sector en el beacon que yo pueda recibir una persona que viene en una camilla, en una silla de ruedas que no se pueda mover. ¿Cómo voy a descontaminar? En 3 piscinas, en una piscina, en 2 piscinas, masivamente, solamente con agua y jabón. Voy a utilizar una solución neutralizante. Voy a hacer una descontaminación seca por el producto que hay. Todo eso el líder de la unidad de descontaminación lo tiene que saber. Por ende, este líder de descontaminación también tiene que tener como competencia mínima ser técnico. Entonces aquí yo voy armando, ¿no es cierto?, mi rama de operaciones asociada a el grupo MatPay. Ya tengo que tener claro que tengo que tener un oficial de seguridad hazmat, un líder de la unidad de entrada, un líder de la unidad de descontaminación, con las competencias pertinentes. ¿Quién más tengo aquí yo? El líder de la unidad de control de acceso. Por ejemplo, este caballero, de alguna otra manera, ¿de qué se preocupa? ¿Qué significa control de acceso? Bien, tenemos un líder, ¿no es cierto?, de la unidad de entrada, que es el que está trabajando en la zona caliente. Tenemos al líder de la unidad de descontaminación que está trabajando en la zona tibia. Este líder de la unidad de control de acceso es el que se preocupa de todos los ingresos a las zonas de exclusión, que incluye la verde, la amarilla y la roja, y las zonas de aislación inicial o de protección que podamos tener adicionalmente. Entonces,
este caballero o este líder en el fondo, su función principalmente es eso. Todo el acceso a la escena de trabajo tiene que ser controlada por él. Es que viene un equipo de repuesto, ¿no es cierto? Vienen 10 personas, 10 técnicos que vienen llegando de la unidad 4. Bien, el control de acceso a la zona verde, a la zona de preparación, tiene que pasar a través de este líder de unidad de control de acceso. Entonces, todo el acceso a la escena, como digo, se hace a través de este líder de la unidad de control de acceso. Ahora, ¿qué competencias tiene que tener? Conocer cómo se implementa el corredor de ingreso, cómo se reduce la contaminación, de tal manera de asegurar que cuando le pasen a alguien desde la zona de descontaminación hacia la zona fría o la zona verde, esa gente venga descontaminada. Si hay víctimas, por ejemplo, ¿hacia dónde se van esas víctimas? ¿Se van para su casa o voy a tener una zona de concentración de víctimas donde esta víctima descontaminada pasa a ese punto? Entonces, este líder de unidad de control de acceso es el que controla que llegue la unidad médica, tome esta condición y eventualmente se lo lleve hacia la asistencia pública, por ejemplo, hacia el hospital. Entonces, pensé que aquí algo me pasó. Ahí está. Entonces, este líder de unidad de control de acceso tiene una función bastante importante. Tiene que conocer muy bien cuáles son las zonas de exclusión. Tiene que conversar muy bien con el oficial de seguridad HAZMAT y con los otros líderes de tal manera de que no se nos meta alguien contaminado a la zona verde y que no pase alguien de la zona fría o verde hacia la zona caliente sin haber pasado a través del pasillo de ingreso, del corredor de ingreso. Entonces, de esa manera podemos ir avanzando rápidamente en lo que es respuesta a la emergencia. Así que, denme un segundito, que me llegó una pregunta por el otro lado, entonces ahí estaba leyendo, disculpen. Ya, aquí vuelvo. Entonces, tenemos este líder de control de acceso que nos permite, de alguna otra manera, tener esta visión completa que obviamente el oficial de seguridad, por ejemplo, general, puede perder. Entonces, por eso se requiere de un oficial de seguridad HAZMAT, porque hay mucha actividad desde el punto de vista de esta formación de estas 3 zonas de exclusión. Entonces, insisto, tal vez la emergencia es muy pequeñita. Por ejemplo, tengo una rotura de un termómetro, de estos termómetros personales que se utilizan con mercurio. ¿Ustedes creen, contéstense, bueno, lamentablemente no les puedo dar la palabra para que respondan, que es necesario armar un líder de unidad de entrada, unidad de descontaminación, tener una unidad de control de acceso, por ejemplo, más toda esta estructura para un termómetro de esas características? A lo mejor sí. Pero si yo evalúo bien, en detalle, qué significa que un termómetro de estos se rompa y esos 2 granitos de mercurio caigan al suelo, qué daño puede generar esos 2 gramos o 3 gramitos de mercurio, tal vez se puedan dar cuenta que no es necesario una tremenda estructura. Si armar un sistema comando incidente, siempre respondo bajo el sistema comando incidente. Pero a lo mejor el comandante incidente en este caso va a hacer todas las operaciones. Porque si yo me aseguro de que ventilé el área por alguna condición puntual de generación de vapores de mercurio, que si la temperatura está bajo los 40 grados, el mercurio prácticamente no emite vapores bajo los 40 grados, y los vapores del mercurio son los más peligrosos. Entonces, que pueda ingresar, tomar esto con una palita, lo meto en un frasquito, lo tapo y solucioné mi condición de emergencia HAZMAT. Y no tuve que hacer estación de descontaminación, ninguna otra de los elementos mayores que podría requerir para una emergencia de envergadura. Entonces, es importante, por eso es importante saber a qué me estoy enfrentando. Si ustedes me dicen, hoy se volcó un camión con 300 litros de mercurio que se vertieron en la calle, yo me preocupo enormemente. Ustedes me dicen, oye, si me rompió un termómetro dentro de una habitación, yo voy a confinar o eventualmente voy a aislar esa salita, y lo primero que voy a hacer es ir a confinar el mercurio. Y una vez que confiné ese mercurio, la emergencia se solucionó.
Entonces es mucho más simple eso a tener que estar recogiendo 200 o 300 litros de mercurio del suelo, que ahí sí que si están expuestos al sol, generan vapores tóxicos y esos pueden generarme algún problema. Recuerden que el organismo también es capaz de sintetizar parte de estos metales pesados, por ejemplo, como el mercurio. Yo siempre saco a colación el caso de una sobrina. Mi sobrina chica, mi cuñada se le ocurrió ponerle la temperatura en la boca y la chica mordió y se tragó el mercurio completito del termómetro. Esto fue hace 15 años atrás ya aproximadamente. Gran parte del mercurio el organismo lo absorbió, otra parte del mercurio lo botó inmediatamente por la orina y se le hizo el seguimiento durante un par de años y hasta que prácticamente todo el mercurio que quedó depositado fue sintetizado por el organismo y no tuvo ninguna consecuencia en el largo plazo ni en el corto plazo. De hecho, ya es madre de un guatón chico de casi 1 año y medio, en perfecto estado de salud, ella también, porque la cantidad que ingirió fue muy, muy pequeñita. Ahora, obviamente, si se toma un taco como este vaso completo de mercurio, obviamente lo más probable es que termine fallecida, pero eso es lo que uno tiene que ir evaluando. Lo mismo pasa con el cianuro. Uno dice, oye, la persona se contagió, se hizo una mezcla aquí, ¿no es cierto?, de sales de cianuro para tomarse el vaso, pero la persona no va a alcanzar a tomarse el vaso completo. La persona va a poner sus labios sobre la mezcla de cianuro, con suerte va a alcanzar a un traguito y se va a despachar. Una, porque insensibiliza a los labios, rápidamente actúa, y hay importante también que parte de eso el organismo lo sintetiza. Entonces hay parte que se va a ir en la orina, parte que va a ser parte que va a ir al sistema, a través del sistema digestivo, va a ingresar al cuerpo, por ende el cianuro disponible que va a quedar después para que eventualmente salga como gas hacia el exterior es bastante menor. Entonces hay que ver muy claramente cuánto fue lo que ingirió, cuánto quedó, si quedó el vaso, llego, tapo, encapsulo y ya solucioné ese problema y me quedo solamente con el cianuro que la persona ingirió. Que a medida que va pasando el tiempo, parte de eso se va sintetizando, entonces ya no va a quedar como cianuro libre para que pueda exhalarse por todos lados, no sé, por la nariz o por la boca de la persona que falleció. Entonces, sí va a salir, pero eventualmente a lo mejor es muy poquito, con lo cual con una buena ventilación soluciona el problema. Entonces, uno tiene que ir evaluando muy bien la condición en la cual estoy inserto, el tipo de emergencia en el cual estoy involucrado, para poder determinar con claridad cuál es mi mejor respuesta. Bueno, dicho eso, cerremos lo que es el líder de la unidad de control de acceso. Tenemos que este famoso líder de la unidad de control de acceso, ¿qué nivel le vamos a exigir de competencia? Vemos que alguien que no está en la zona caliente, por ende él lo que tiene que saber es de zonas de aislación, tiene que conocer equipamiento, tiene que saber reconocer. Entonces, para este líder de la unidad de control de acceso no es necesario que sea un técnico, basta con que tenga el nivel de operaciones. Entonces, ¿por qué? Porque son los otros dos, el de entrada y el de descontaminación, perdón, los que sí van a estar en contacto eventualmente con el producto. Este caballero, este líder de la unidad de control de acceso, ¿dónde está? En la zona verde. Desde ahí dirige su plan de acción, ¿no es cierto? Desde ahí controla la entrada y salida del personal, ya sea desde la zona amarilla o desde la zona de trabajo normal, que sería fuera de las zonas de exclusión. Entonces, con que sea simplemente una palabra muy burda, pero que tenga solo la competencia de nivel operaciones basta. No se requiere que sea técnico o tenga alguna especialización mayor asociado a este tema. Pues bien, si yo requiero esta unidad de control de acceso, porque la unidad lo merita, recuerden que todas estas secciones o estas subáreas se van a ir armando a medida de la necesidad real que tengo yo de la emergencia. Entonces, toda la que se requiere o todo lo que el operador, este líder, ¿no es cierto?, requiere, también hay una administración
o un administrador del área de refugio seguro, y en algunas partes también le hablan de gerente del área de refugio seguro, depende un poco de la traducción que se haga del inglés. Pero aquí este líder de la unidad de control de acceso va a tener a cargo este administrador o este gerente del área de refugio seguro. Ahora, ¿cuál es la área de refugio seguro? Aquí es donde yo voy a reunir, voy a juntar todas las víctimas que vienen saliendo de la zona caliente y que vienen ya descontaminadas desde la zona amarilla, en el fondo, desde mi unidad de descontaminación. Entonces, este administrativo o este administrador del área de refugio seguro es parte de esta unidad de control de acceso, evalúa y prioriza las víctimas para el tratamiento que se le va a dar. Aquí puede, por ejemplo, haber una unidad, una zona de la famosa ACV, ¿no es cierto? Área de concentración de víctimas, donde yo puedo tener las víctimas verdes, ¿no es cierto? Si hago un triage, amarillas, rojas. Recuerden que las negras, lamentablemente las víctimas, las personas que fallecieron, no tienen prioridad dentro de la respuesta HAZMAT. Es decir, si el grupo ingresa y detecta que hay una persona que efectivamente está fallecida por alguna condición, lo más probable es que se reubique un poco para que no siga siendo afectada eventualmente por el químico, pero no va a ser una prioridad retirarla de la zona caliente y llevarla a la zona de refugio seguro. Esto ya se va a transformar en un rescate definitivamente al final, o una recuperación, perdón, más que rescate, recuperación. Por ende, ese cuerpo va a quedar ahí hasta el final de la emergencia y una vez que ya hayamos controlado la emergencia, retirado a todas las personas que estén vivas, independiente de su nivel de afectación, después de eso se recuperan los cuerpos. Entonces, en esta zona lo más probable es que no tengamos dentro del test, por ejemplo, la zona negra, a no ser que alguien de la zona que está ahí lamentablemente fallezca cuando ya la tengo en esta área de refugio seguro. Pero la idea de esto es, si yo tengo muchas víctimas, por ejemplo, en el caso de una emergencia masiva donde tuve que hacer una descontaminación masiva, bueno, requiero tener un líder de control de acceso de tal manera de que una vez que se descontaminaron, que lo más probable es que esa descontaminación no sea lo suficientemente fina para asegurar de que no hay ninguna traza de contaminación, entonces voy a tener que hacer una muy buena segregación en esta área de refugio seguro y lo más probable es que tenga que mandar un equipo a revisión, de tal manera de que si hay alguna víctima con daño menor, eventualmente se pueda descontaminar o establecer una segunda zona de descontaminación de estas víctimas para evitar que esa contaminación pueda llegar, por ejemplo, a una ambulancia y esa ambulancia la pueda llevar a un centro asistencial y la contaminación se extienda, ¿no es cierto?, a muchos más lugares fuera de las zonas de exclusión que yo tengo en la respuesta a emergencia. Entonces, de esa manera, la cosa se nos puede ir complicando. Entonces, ¿qué competencias o calificación se le pide a este gerente de área de refugio seguro? Tiene que tener experiencia en el manejo de víctimas. Es decir, aquí por lo menos vamos con un enfermero, un técnico en enfermería, un médico, etcétera, un doctor, da lo mismo el sexo, ¿no es cierto? Sea el que está encargado de esto, de tal manera de que sepa cómo tratar o cómo sectorizar o separar las víctimas que se puedan estar generando. Y obviamente, aparte de este conocimiento en el manejo de víctimas, también se requiere que idealmente sea de nivel técnico. Si bien es cierto, al líder de la unidad de control de acceso se le dice, señores, basta con que usted tenga un nivel de operaciones, este otro cargo dentro de la estructura requiere que sea técnico porque eventualmente podría estar en contacto con productos químicos por el hecho de que una víctima no haya quedado bien descontaminada, eventualmente, por ejemplo, haya ingerido algo y que esté emanando algún tipo de gas, ¿no es cierto? Y él tiene que tener claridad con respecto a esa condición. Entonces se pide de alguna otra manera que tenga esa condición vista. Bien, entonces,
¿Qué tiene que hacer este gerente de área de refugio seguro? Registrar y obtener toda la información que le indica el famoso líder del control de acceso, en este caso la jefatura directa que va a tener. Tiene que saber establecer esta área de refugio seguro, dónde yo voy a poner las víctimas y cómo va a ser la segregación de estas víctimas, cómo va a ser la entrega de estas víctimas a las unidades de emergencia que lleguen al lugar para trasladarlas a los centros asistenciales. ¿Cómo monitoreo yo, cierto, esta unidad para verificar que no tengo contaminante que siga afectando a las víctimas y eventualmente se digregue para todos lados? Asistir también a la unidad de control de acceso en la evaluación de la contaminación de las víctimas. Por ejemplo, no es fácil poder determinar si una víctima que fue afectada por ácido sulfúrico, que es uno de los más recurrentes aquí, por lo menos en Chile, esté bien descontaminada. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo debería haberle sacado la ropa, eventualmente una aplicación de abundante agua y la lectura de algún tipo de sistema de medición de pH, ya sea por tirita digital, de alguna manera que me permita verificar que la persona, por ejemplo en la piel, no tiene un pH extremadamente bajo que indique que pueda tener presencia de ácido sulfúrico todavía. ¿Qué implicaría eso? Eventualmente seguir aplicando agua o en su efecto, si tengo un sistema de respuesta más técnico, usar el famoso Difoterin, conocido el Difoterin. Pueden haber otras marcas, pero es la que yo conozco, que es un producto que se aplica directamente sobre la piel y permite, entre comillas, encapsular el ácido de tal manera que no siga haciendo su acción corrosiva en la piel de la víctima. Lo que ya quemó, quemado está, pero lo que no ha quemado todavía, la presencia de ácido, este producto fácilmente lo puede encapsular y evitar que siga siendo corrosivo, por ejemplo. Entonces tenemos varias condiciones ahí que nos permiten de alguna u otra manera trabajar en esta condición. Y otra cosa más, bueno, las comunicaciones hay que mantenerlas, eh, también tiene que mantener contacto con el líder de la unidad de entrada. ¿Por qué? Porque puedo que tenga una área de refugio seguro para 4 o 5 personas y el líder de unidad de entrada me está informando que tiene 30 personas que vienen saliendo contaminadas. Entonces, tiene que haber una buena coordinación entre ambas partes de tal manera de que si vienen 30, el área de refugio seguro se tiene que ampliar para poder recibir esas 30. Y si el líder de la unidad de entrada dice, señores, traigo 30 víctimas, pero de las 30 traigo 10 que son no valentes, entonces en el área de refugio seguro lo más probable es que yo tenga que tener ambulancias adecuadas, camillas, de tal manera de que se pueda recibir esas víctimas que no se pueden mover por sí solas. Entonces, toda mi estructura se va adecuando a las condiciones que el líder de entrada me está indicando de que está entregando hacia el líder de descontaminación y obviamente a lo que es control de acceso y en este caso el área de refugio seguro. Entonces, vemos que hay una serie de elementos, de condiciones específicas que nos permiten trabajar con esto fácilmente. Y tenemos otro personaje dentro de esta ecuación HAZMAT, que es el técnico especialista. Es decir, ¿qué funciones cumple? La palabra ya lo dice, pero se los voy a reforzar de alguna u otra manera. Es decir, proporciona la asistencia técnica y la información necesaria para que se pueda determinar una estrategia y táctica segura. Este es el asesor en el fondo, que tiene el comandante incidente, que está metido dentro del grupo MATPEL, porque de alguna otra manera es el que le va a decir qué hacer al líder de la unidad de entrada. Entonces, este señor de alguna otra manera es como la pieza clave desde el punto de vista de las operaciones que se van a hacer al ingresar a la zona caliente. ¿Qué más? Tiene que ser capaz de hacer una evaluación de riesgos de la situación que estamos presentes, ¿no es cierto? Y determinar posibles impactos ambientales que se puedan generar, ya sea por la dispersión o la emisión de algún material peligroso, ya sea por la reacción de algún material peligroso. Entonces, hay que ver el tema medioambiental. En Chile ya el tema ambiental está bastante más acotado y no es fácil llegar y tirar cosas al ambiente.
Y en una emergencia química, por mucho que sea una situación de emergencia, también hay que controlar el tema medioambiental. Después hay que remediar el piso, las tierras, por ejemplo, ya si hubo infiltración horizontal o hubo infiltración vertical. Todo eso, el técnico especialista tiene que tener un manejo fino de estas condiciones de tal manera de ser un buen asesor para las labores que se están haciendo al interior de la respuesta a emergencia. Ahora, ¿qué calificaciones se requieren principalmente para que este técnico especialista tenga? Obviamente, tiene que tener experiencia en el manejo de materiales peligrosos. Ideal aquí es que sea alguien, un técnico, que ya haya participado en otras emergencias, que no sea un técnico nuevo, por ejemplo, que no tenga una experiencia real de terreno. ¿Por qué? Porque se requiere que la experiencia pueda ser implementada en esta respuesta. Por ejemplo, hay respuestas de emergencias, el tema de la contención. Por ejemplo, yo debo tener un estanque con un orificio en una cierta posición y está vertiéndose el líquido. Entonces, claro, existen cojines que yo puedo colocar con un sistema de sujeción, cojines inflables que yo puedo instalar y que eventualmente pueden evitar que este producto salga. Pero si el técnico tiene experiencia, va a saber que los cojines de alguna manera pierden superficie de contacto al inflarse. Como todo cojín, está plano, lo inflo, va a tomar una posición. Entonces ya el área en la cual va a controlar es bastante menor a la superficie inicial que tenía el cojín. Eso te lo da un poco la experiencia. Ese movimiento obviamente te hace perder, como decía, área. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, un sistema, una plancha, madera, una placa metálica, que evite que el cojín tome esa posición y si simplemente trata de inflarse lo más parejo posible, también voy a mejorar mucho la condición en la cual tengo este derrame. Entonces son condiciones que eventualmente la experiencia te va dando qué hacer en caso de alguna condición. Si la grieta es muy grande o muy irregular, incluso hasta colocar una bolsa con arena hacia el interior, va a hacer que la misma presión del líquido posicione por dentro la arena y baje la respuesta a la salida de producto. O que un producto que está saliendo en fase líquida coloque algo que evite que salga ese líquido violentamente y que se hagan vapores, por ejemplo, y lo tengo eventualmente más controlado. Entonces, se busca que ojalá este técnico especialista ya tenga algún manejo un poquito más experimental o haya tenido más experiencia con respecto a esta condición. No es excluyente, pero es una recomendación. Tiene que conocer técnicas de control defensivo y control ofensivo. Cuando yo hablé de flameo, de contención, de obturación, tiene que saber cómo implementar esas condiciones. Y es por eso que cuando uno hace el curso de técnico en materiales peligrosos, los cursos de técnicos no son teóricos, solamente teóricos. Tienen que tener una componente práctica donde el alumno, en este caso, pase por todas estas técnicas de tal manera de que cuando las tenga que aplicar, por lo menos las haya utilizado en un curso y sepa de cómo se usa un obturador, cuáles son las condiciones de seguridad para hacer un flameo, cómo se hace un dique de flujo inferior o de flujo superior, cómo se utilizan cierre de válvulas, qué significa segregar, cómo yo puedo implementar a través de una herramienta un flank ciego, por ejemplo, para evitar que una válvula que está goteando siga goteando. Hay una serie de elementos y condiciones y técnicas que este especialista tiene que manejar para poder estar en esta condición de técnico especialista dentro de este grupo MACTEL para la respuesta a emergencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, tiene que ser mínimo, obviamente, técnico. La palabra lo dice. Ahora, puede tener especializaciones, idealmente. Si es una respuesta a emergencia dentro de una instalación industrial, lo más probable es que este técnico especialista pueda ser alguien de la empresa, que va a conocer los productos que están presentes, cómo se manejan, y puede dar una respuesta operacional a mi respuesta HAZMAT. Pues yo tengo una emergencia en una planta y tengo amoníaco que está saliendo. Obviamente, si yo vengo de afuera, por ejemplo, con un cuerpo de bomberos, puedo saber claramente cómo manejar el tema del amoníaco y voy a poder hacer precipitación del amoníaco, ¿no es cierto? Y bajarle
bajarle el volumen, al pasarlo a fase líquida, voy a poder usar lonas eventualmente, pero nunca tienen que olvidar los equipos de respuesta a emergencia externos, cuando yo voy a una instalación industrial, que dentro de la respuesta a emergencia industrial está la respuesta operacional. ¿Qué significa eso? Que el operador de la planta, antes de equiparse como respondedor en emergencia, tiene una respuesta operacional. Es decir, ellos pueden cerrar válvulas, pueden trasladar producto de un lado a otro, pueden hacer alguna maniobra operacional que permita que esa emergencia con un volumen importante de producto eventualmente no sea tal. Entonces siempre hay que considerar esa respuesta operacional que se da dentro de las instalaciones industriales, que a veces se nos pierde un poco el foco y se olvidan del personal que está dentro de la instalación. Pero, por ejemplo, un operador de una sala de control puede ser un muy buen aliado porque el hombre que va a poder dirigir desde ese punto, eventualmente el cierre de una válvula, el alivio de presión del estanque hacia otro sector, y que haga que esta emergencia, que se ve muy grande, eventualmente se pueda acotar y permita a los equipos de respuesta externos trabajar de forma más segura. Entonces, no dejen nunca de lado cuando hablemos hazmat y vamos a una emergencia industrial al personal mismo de la emergencia. Lo mismo pasa con una emergencia en carretera. Nosotros nos pasó hace muchos años atrás en un camión de gas licuado o de petróleo con 20 toneladas, que lamentablemente el conductor se volcó y presentó una pequeña fuga por la parte central del camión. Entonces, los equipos de respuesta a emergencia de la carretera llegaron antes que los nuestros porque estábamos a más de 100 kilómetros de distancia y dejaron una tremenda aislación porque había un escape de gas, salió en la prensa que el camión iba a explotar y todo el tema. Y resultó ser que dentro de la zona central del camión existe un rotámetro, perdón, un rotogauge, que es un indicador de nivel que tiene una valvulita que se abre para que el escape de gas salga controlado y yo pueda medir el nivel de líquido. Con el roce del camión, con el piso, esa valvulita se abrió y por ahí salía un hilito de gas, muy pequeñito. Por el desconocimiento que había de los equipos que llegaron inicialmente a la respuesta de emergencia, se hizo una tremenda estructura de control, que no es malo porque de alguna u otra manera desconocían la condición. Pero el problema fue que la prensa dijo poco menos que iba a explotar, entonces evacuaron casi 5 o 10 kilómetros a la distancia, de alrededor, y una serie de elementos que una vez que llegó el equipo especializado, se le explicó que había una cierta condición y que había que evaluar primero si esa válvula estaba abierta. Efectivamente, el operador le usó la mano, hizo este movimiento y la emergencia hazmat se acabó. ¿Y eso qué te lo da? El conocimiento técnico. Entonces, ¿qué falló ahí? Falló que los equipos de respuesta de la carretera y los equipos que llegaron, algunos cuerpos de bomberos y otros elementos adicionales, desconocían la configuración del camión. Entonces, cuando yo hablo hazmat y tengo, por ejemplo, un equipo de cuerpo de bomberos, que a mí siempre me preocupa el tema porque ¿qué equipamiento tengo? Si una industria yo sé cuáles son los productos y compro los equipos específicos, pero un cuerpo de bomberos hazmat que va a responder a una carretera donde pasan 500 camiones diarios, con casi todas las clases de productos que existen, ¿qué equipamiento compra? Porque no hay un traje que sirva para todas las emergencias. Entonces hay que hacer una muy buena planificación de conocer en el área en la cual estoy y cuáles son los equipos que yo voy a eventualmente necesitar para los tipos de emergencias que podría tener en la jurisdicción en la cual estoy. Entonces, ese es un trabajo previo que hay que hacer muy fino, de tal manera de que eventualmente no se pierdan recursos en comprar equipamiento que a lo mejor no me va a servir nunca, porque no voy a tener ese tipo de emergencia en el área de la jurisdicción en la cual estoy enfrentándome. Entonces, se requiere, cuando yo hablo de hazmat, que se pueda controlar, que se pueda conocer muy bien a lo que me voy a enfrentar. Y para ir cerrando un poco la presentación de hoy día, eso es un poco lo que les quiero dejar como resumen. En el tema hazmat, yo voy a meter las manos, voy a ir a dar respuesta si efectivamente sé a lo que me voy a enfrentar. Si yo no sé lo que hay presente, ni cómo se comporta, tengo que buscar todos los recursos,
técnicos, humanos, etcétera, etcétera, que me permitan tener la mayor cantidad de información para identificar qué es lo que está presente. Porque no es lo mismo tener un clase 4.3, al cual es un sólido que yo no le puedo aplicar agua, a eventualmente tener un corrosivo que yo eventualmente podría diluir con el agua. No es lo ideal, pero eso tendrá que ser otra sesión específicamente. Pero, ¿qué significa eso? Tengo que conocer el producto. Si no, yo voy a mandar a mi gente lo más probable al suicidio. Entonces, hay que unir todos los esfuerzos para tener la información antes de meter la gente a un área que yo desconozco. Si no puedo hacerla, mi personal va a tener que ir con el equipamiento máximo y ojalá utilizar elementos tecnológicos que me permitan hacer una evaluación sin exponer mayormente a mi gente. Y de ahí viene un poco el nexo que hay con una de las ponencias de más tarde o de mañana, que tiene que ver con el uso de los drones. En la actualidad, un dron es un elemento que me puede ayudar muchísimo a hacer una evaluación inicial sin necesidad de ir a meter a mi gente a la zona caliente antes de saber a qué se está exponiendo. Torturen al conductor del camión, torturen al jefe de operaciones de la planta, en el buen sentido de la palabra, para que les entregue la información, guías de despacho, facturas, al proveedor, lean los letreros de un camión, dónde está la empresa, cuál es la empresa transportista, de tal manera que ellos le indiquen qué producto hay y yo sabiendo qué producto hay, tengo fuentes de información básicas como la GRE, un poco más complejas como la NIOSH, software que existen, HazMaster 3, el Aloha, el FAST para dispersión de gases y una serie de elementos que me permiten tomar decisiones con respecto a qué hacer frente a una condición de emergencia. Entonces, teniendo esta estructura general asociada al área, a la sección de operaciones, por el lado HAZMAT, puedo armar un sistema de comando de incidentes que me permita razonablemente dar una respuesta a una emergencia química y de armas de destrucción masiva en forma secuencial y lo más seguro posible para mi personal. Con eso, en fondo, quiero ir terminando mi presentación. Lamentablemente no los veo, espero que haya sido de utilidad. Después nos contarán a través de los WhatsApp. Y cualquier consulta, duda que tengan, por favor, a través de los canales que comentó hace un poco Ricardo, para poder ir dando respuestas si es necesario. Estamos en contacto. Un gusto que hayan estado escuchándome. Insisto, lamentablemente no los puedo ver. Los sigo acá a través del YouTube. Me habrán visto que eventualmente miraba mucho hacia el lado porque nosotros cuando damos estas presentaciones no tenemos un solo equipo operando. Yo tengo 3 equipos en este momento en paralelo aquí para poder asegurar de que la sesión salga y también ir un poco viendo cómo se va comportando la presentación. Así que eso, un gusto haberlos tenido a la distancia y Ricardo, te dejo en estos momentos a cargo de la presentación. Muchas gracias, Patricio. Como siempre, una gran ponencia, una gran presentación. Tengo por acá una preguntita para que la podamos resolver. Nos preguntan cuál es la diferencia de comando, o si hay alguna diferencia entre comando de incidentes HAZMAT y comando de incidentes para NBQR. Entonces, por si la podemos resolver, Patricio. Bien, la base es la misma. La diferencia que hay está asociada a que el personal que está, el técnico, ¿no es cierto?, que les mencionaba en cada una de las áreas presentes, tiene que tener el manejo de lo que son los NBQ. Pero la estructura principal es la misma en el fondo de respuesta a emergencia. No existe que vamos a encontrar así como les mencionaba recién, líder de unidad de entrada NBQ. La diferencia es que este técnico que está en esta unidad de entrada tiene que tener conocimientos con respecto al producto que está presente. Y ahí entra cualquiera de los productos que hay indicados como materiales peligrosos o armas de destrucción masiva.
Importante sí que hay que conocer que hay equipamiento específico. Ya los trajes encapsulados valvulares tienen que tener la certificación para este tipo de productos. Entonces ahí está el conocimiento que tiene que tener, en este caso, el técnico que está asociado o eventualmente a una emergencia de este tipo. Ok, Eso listo. podría ser... Perfecto. Y tenía otra pregunta, pero me perdió, que pedían una explicación de cómo funcionaba el parche, pero no encuentro la otra palabra. parche magnético podrá ser. Ese parche magnético, ¿no? Esa es la otra palabra, ¿no? Ya, a ver, mira, bien simple. El parche magnético se usa mucho en la parte marítima, en la rotura de un casco, por ejemplo, que pasó cerca de algún elemento que le hizo un tajo. Existen elementos que son imanes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un sistema, por ejemplo, una goma que me va a permitir la obturación de una rotura, pero para que esa goma se pueda fijar al casco o al metal, tiene un sistema de paletitas a los lados donde hay imanes. Entonces lo que uno pega es el imán sobre la estructura metálica y después ajusta el parche en la parte central. Existen rectangulares, circulares, para puertas, para cascos, y en la parte industrial se utilizan mucho, por ejemplo, los carros tanques, que son de 150 o 200 toneladas de producto, entonces voy a tener un derrame extremadamente grande, se eventualmente podría colocar este sistema. Y la gracia que tiene, y por eso se llama parche magnético, es que tiene imanes, 3 o 4 imanes, que me permiten adherir este sistema alrededor de la fuga y en el centro un sistema que me permita ajustar un sistema de afinamiento que me haga el cierre contra la presión que tenga y el líquido que está al interior del estanque. A eso se le llama parche magnético principalmente. Ok, listo, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias por toda tu presentación. Mientras